Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Madrigal Álvarez, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la UVEC, con matrícula 22-003-871. Actualmente estoy cursando el módulo de Derecho de Personas y Familia V2. Mi asesor del módulo es el licenciado José Manuel Sánchez Estrada. El presente es el reto 2, la personalidad y su validación ante el registro civil. A continuación, daré inicio con la presentación de los atributos de la persona. Investigación sobre los atributos de la personalidad y las actas expedidas por el registro civil. Nombre, domicilio, estado civil, capacidad. Nombre. Puede denominarse como la denominación que distingue a una persona de las demás que forman el grupo social, en sus relaciones jurídicas y sociales. El nombre propio se impone libremente. Es dado por los padres al momento de levantar el acta del registro civil de nacimiento. La denominación nombre de pila proviene de bautismo, mencionando que, en México, cada estado regula a través del Código Civil las reglas de registro. Por ejemplo, seguido del nombre propio puede ir el apellido materno y viceversa. Esto es por decisión de los padres. Existen 3 formas de registrar a un hijo en relación a sus progenitores. Padre y madre reconocen al hijo. Padre no reconoce, madre reconoce. Se desconocen los progenitores, por lo cual el oficial del registro civil se encargará del registro. Nombre de personas morales. Así como las personas físicas adquieren su nombre a través del acta de nacimiento, las personas morales adquieren su nombre a través de la Secretaría de Economía mediante un trámite denominado autorización de uso, denominación o razón social. Una vez autorizado el nombre para la persona moral, es necesario agregar al final del nombre su régimen jurídico o modalidad. Esta modalidad la determina la ley que le dio vida a la sociedad. Estas leyes pueden ser el Código Civil, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley Federal del Trabajo, etc. Dependiendo de la ley son las modalidades y por lo tanto corresponden un régimen jurídico en específico. Por ejemplo, el Código Civil tiene las modalidades de asociaciones civiles, por lo que al nombre se les agrega la palabra AC. Domicilio. La palabra domicilio viene de domus, que significa casa, jurídicamente. Es el lugar donde una persona reside habitualmente con el propósito de establecerse en él. A falta de este, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle. Se presume como propósito de establecerse en un lugar, cuando se reside en él, por más de 6 meses. Artículos 29 y 30 Código Civil Federal. Cuando una persona tenga 2 o más domicilios, se le considerará domiciliada en el lugar en el que simplemente resida, y si vivieren varios, aquel en el que se encontrare. Artículo 32 Código Civil Federal. Domicilio de personas morales. Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se haya establecida su administración. Las que tengan su administración fuera del Distrito Federal, pero que ejecuten actos jurídicos dentro de su circunscripción, se considerarán domiciliadas en este lugar, en cuanto a todo lo que a esos actos se refiera. Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales. Artículo 33 Código Civil Federal. Domicilio fiscal. El artículo 10 del Código Fiscal de la Federación define al Código Fiscal. Personas físicas. Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios. Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local en que utilicen para el desempeño de sus actividades. Personas morales. Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio. Si se trata de establecimiento de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento, en el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentra la administración principal del negocio en el país. Estado civil. Es el conjunto de cualidades que la ley toma en consideración a los individuos para atribuirles efectos jurídicos. El estado de las personas reviste gran importancia, porque mediante él se denominan los derechos y obligaciones correspondientes a los individuos en relación con el grupo social. Se divide el estado de las personas en civil o de familia y político.
El Estado civil señala la situación jurídica que existe entre el individuo y la familia, comprendiendo las cualidades de hijo, padre, esposo, pariente, casado, viudo, mayor o menor de edad, etc. El Estado político precisa la situación del individuo respecto al país en que, mediante una situación llamada registro civil, este organismo es un servicio creado por el poder público para hacer constar de una manera auténtica todas las circunstancias relacionadas con el estado de las personas físicas. Estado civil político. El Estado político muestra las calidades de nacionalidad o extranjero, capaz o incapaz, mayor o menor de edad. El estatus frente a la nación también se le conoce como Estado político. Nos muestra las cualidades de nacional o extranjero, capaz o incapaz, mayor o menor de edad. Este atributo ayuda a comprender cuáles son los derechos y obligaciones, los deberes y beneficios que le corresponden a la persona. El término persona deriva del latín personare, máscara, careta que usaban los actores en el mundo antiguo para cubrir su cara y darle resonancia a su voz. Tiempo después, la palabra significó al mismo actor enmascarado, es decir, al personaje que representaba. Posteriormente, el vocablo pasó a denominar al hombre mismo, siendo este el calificativo que a la actualidad se le da. La capacidad se divide en jurídica o de goce y de ejercicio o de hecho. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, mientras que la capacidad de ejercicio se refiere a la facultad de las personas para ejercer por sí mismos esos derechos, para realizar actos con eficacia jurídica. La capacidad de goce solo requiere para su funcionamiento que la persona exista. La de ejercicio, en cambio, necesita que el sujeto tenga conciencia y libertad. La igualdad de derechos entre las personas jurídicas tiene como consecuencia que, por el simple hecho de existir, toda persona tiene derechos y asume obligaciones. La capacidad es la regla. Se necesita una disposición legal para probar a una persona de ciertos derechos y de la participación de la vida jurídica. La incapacidad es la excepción. Tanto en la capacidad de goce como en la de ejercicio, hay casos que influyen en ellas o en alguna de ellas, que las limitan o modifican, de manera que cuando una persona es privada de algún derecho, no pudiendo beneficiarse con una ventaja que le corresponde a los demás, se entiende que existe una incapacidad de goce, como sucede con los individuos que se encuentran extinguiendo una pena corporal impuesta por sentencia judicial, los cuales no pueden votar en materia política. La incapacidad de ejercicio, en cambio, tiene como efecto impedir que una persona actúe por sí misma. La incapacidad de ejercicio se le clasifica en natural y legal. El Código Civil dispone que tienen incapacidad natural y legal los menores de edad, los mayores de edad, privados de inteligencia por locura, idiotismo e imbecilidad, aun cuando tengan intervalos lúcidos, los sordomudos que no saben leer ni escribir, los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes, artículo 450. Aunque ni el Código Civil ni la doctrina hacen una distinción suficiente entre la capacidad natural y la legal, nos parece que la primera se produce por la minoría de edad o por enfermedad y la segunda por las otras causas descritas en la ley. Esta distinción de la incapacidad de ejercicio se basa en que la causa provenga de manera natural o de manera legal, no obstante que la incapacidad de ejercicio imposibilita al individuo para ejercer por sí mismo sus derechos. No quiere decir que no los pueda lograr, lo que pasa es que para hacerlo necesita otra persona capaz que los realice a su nombre y representación. ¿En qué tipo de acta o actas podemos encontrar dichos atributos? El nombre lo podemos encontrar en el acta de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción. El domicilio, de igual manera, lo encontramos en las actas antes mencionadas. El estado civil lo encontramos en el acta de matrimonio o una anotación en la misma en caso de divorcio. La capacidad la encontramos en el acta de nacimiento o de matrimonio con alguna anotación de capacidad de goce o incapacidad legal. Respecto al nombre, domicilio y capacidad de las personas morales, lo encontramos en el acta constitutiva.